café en ayunas hace bien o hace mal, perjudica o beneficia. Y vinimos a discutir este tema aquí a cada tarde con una licenciada en nutrición, Agostina Cantó, que ya nos acompaña. ¿Cómo va, Agostina? Buenas, ¿cómo estamos? Gracias Muy por bien. acompañarnos. A ustedes. Bueno, soy licenciada en nutrición. ¿Qué mejor que tu voz para decirnos si el café en ayunas, que durante mucho tiempo se pensó que era nefasto para nuestra salud, nos hace bien o no? Totalmente. Va mucho en la persona. Mm, Hay gente que tolera bien el café y hay gente que en ayunas le puede producir mucho malestar estomacal, gastritis. ajá, Pero el café en sí tiene bastantes beneficios que obviamente consumiéndolo con moderación como cualquier otro alimento, pero es un alimento que es muy rico en antioxidantes, ¿sí? Y además la cafeína, que por ahí uno comienza el día con eso, está bueno, ¿por qué? Porque también estimula lo que es la concentración y hace que estemos más despiertos, justamente es una de claro. las funciones principales de la cafeína. Aún así, mucha gente, y me incluyo, necesitamos cortarlo un poco con leche. No sentir que sea que es tan fuerte el Tan café. fuerte, claro. Bueno, en eso es importante saber también qué café consumimos. Eso Ahí te iba a está. preguntar. Ahí ¿Sí? está. ¿Por qué? Porque hoy en día el café está bastante adulterado, es decir, que se le colocan cosas Sí. que no es café puro. ¿Sí? Ajá, ok. Por El ca- ejemplo, el café instantáneo, que lo usamos muchas veces, que es rápido, una cucharada, 2 cucharadas a la taza, Sí. agua o leche, dependiendo, y vamos andando. Bueno, ahí No es está tan bueno importante leer ingredientes. Ah, ok. O sea, la lista de ingredientes siempre va a aparecer en todo paquete y tiene que decir café. Por lo general, cuando es un café que dice café torrado, por ejemplo, es que tiene añadidos de azúcares. Ajá. Agos, ¿y qué pasa con el café descafeinado? ¿Se recomienda, no? En realidad, si tenés algo que te Ajá. condicione a consumir el café común, o hay gente que también le altera o le produce palpitaciones o Ujú. también genera insomnio, entonces Sí. en esos casos se puede utilizar perfectamente. O también en algunos casos donde la cafeína hay que controlarla, por ejemplo, no sé, por decirte en un embarazo, Sí. gente que no puede consumir cafeína normalmente. Igualmente todos tenemos que tener también un equilibrio Ujú. y se recomienda no superar entre las 2 y 4 tazas de café diarios. Agos, ¿y Dos cuál es la o- diferencia? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre la cafeína y la mateína? Digo, ¿es lo mismo tomar un café en la mañana que tomar un mate amargo? Son dos sustancias que en realidad son estimulantes y el té contiene cafeína también. Ujú. Entonces como que tienen propiedades muy similares. Y las dos también son estimulantes, como también lo tiene la yerba mate y demás. Y lo que vos me preguntabas con respecto a cortarlo, Sí. por ahí, depende de o sea, no tiene nada de malo si uno le agrega algún lácteo o demás. Ajá. El tema es qué función quiero que cumpla ese café. Si lo utilizo como parte del desayuno y demás, no hay Bien. ningún problema. En caso de que quiero realizar un ayuno prolongado además, es importante que sea café puro, Bien. sin endulzar, Bien. y que sea esto, que no contenga azúcar como ingrediente. ¿Qué Ok. alimentos se recomiendan complementar con el café, por ejemplo, para hacer un desayuno saludable? O sea, que estamos hablando del café apenas empezamos la mañana. Perfecto. Un desayuno, si yo tengo que recomendarlo como en partes, es que contenga proteínas, ¿sí? Proteínas, ¿a qué nos referimos? Todo lo que son lácteos, huevos, puede ser, no sé, un jamón, queso, frutos secos, Sí. algún carbohidrato, dentro de los carbohidratos incluimos todo lo que son tostadas, avena, alguna La tortita granola. mendocina no es muy recomendada. No Entonces. para todos los días, eventualmente puede Claro. ser. No me la quite. Una De vez en cuando. No me la quite. No, eso, y buscar hidratos de carbono que sean de la mejor calidad posible justamente Claro. para utilizarlo como combustible Bien. de buena calidad. Bien, bien. Y fruta. No nos olvidemos la fruta, sobre todo en invierno, que por ahí cuesta mucho. Sí, sí, es cierto. Y algo muy importante que por ahí entender de lo que es el desayuno, que no es necesario levantarme Mm. y comer todo eso aún si no tengo apetito, porque por ahí uno dice como, bueno, el desayuno es la comida más importante del día. En realidad no para toda la gente. Ajá. Eso es muy individual. Hay gente que le parece indispensable Sí. y hay gente que se siente mejor sin desayunar. Bien. Me quedé con la punta que dijiste,
lo ideal sería no más de 2 o 3 cafés por día. Entre 2 y 4 tazas como un máximo. Eso te pregunta la cantidad. Suelo desayunar con un tazón interesante, digamos. Después debieran haber en el día 2 cafés chicos, Sí. un mediano y un chico. Y si es una taza grande, sí, no más de después a lo largo del día 2 tacitas no muy grandes. Ajá, ok. Y ahora se está hablando mucho desde hace un tiempo del café de especialidad. ¿no? Bien. Hay un verso ahí con el café tradicional, quizá el torrado. Es que bueno, va mucho en eso, en de qué manera se hace, de qué manera está tostado, de si hay añadidos o no, que por ahí resulta como algo que no es normal y son los menos los cafés que no son con añadidos de azúcares. Bien. Si uno va al supermercado y se pone a leer las etiquetas, Sí, todas la tienen- gran mayoría tiene azúcar. Tal cual. Y de tal cual. cafés que uno dice son marcas buenas o demás, pero por lo general están adulterados. Por eso Ok. tiene que decir 100% café. Perfecto. Hago Nuestro recién- pastelero quiere preguntar algo, Ah, Marian, sí, perdón. sí. Perdón. Pregunte. Dale. No, dos preguntas con respecto a esto. Uno, con respecto a los carbohidratos que decía recién, que te preguntaba Mati, si era bueno la tortita o no, pero entendiendo un poco de los carbohidratos y las harinas, ¿no? Que tienen gluten, ¿qué diferencia hay si yo me como una tostada de pan de salvado, de un pan comprado en el supermercado, a comerme un pan de masa madre con harina de salvado? Eso por un lado, qué tan sano es uno del otro a la hora de comer, entendiendo que las levaduras en una masa madre también ayuda al proceso de digestión. Y por otra parte, esto que hablaba sobre lo que es el café de especialidad, que entendemos que siempre que sea café de especialidad tiene que, obviamente no es un café tostado, un café torrado, pero sí es tostado. Y hay café incluso que son instantáneos, de algunas marcas muy conocidas, que son hidrofilizados. Entonces eso indica que es un café de especialidad 100% puro. Entonces, diferenciar eso, si el café de especialidad de la marca que sea o del tipo que sea, sumado a que la cafeína se va a extraer en función al tiempo de prensado que tenga el café o el agua que tenga en el prensado, el tiempo de prensado que vaya a tener. Un café expreso como una prensa francesa o un café moca van a ser diferentes tipos de cafeínas que tengan. Entonces, ¿qué conviene más a esa hora en el caso de la intolerancia o de tomar un café descafeinado? Todo lo que preguntó Emma. No. Sí. Bueno, ahí va mucho justamente en elegir calidad. Lo que vos hablabas de los carbohidratos, totalmente. No es lo mismo consumir un pan blanco que no tenga absolutamente nada de fibra a consumir un pan que los ingredientes sean de calidad, que tenga más fibra, la digestión va a ser más lenta, por lo tanto voy a estar saciado mucho más tiempo durante la mañana. Entonces, es ahí, es como busquemos el mejor combustible que le podamos dar al cuerpo. Claro, porque muchas veces pasa que la gente por ahí dice, no como pan o no como carbohidratos porque engordan, lo hacen mal y demás. Pero en realidad si estás haciendo una actividad, entender que un pan de masa madre es diferente a comerte una tortita quizás del Totalmente. supermercado o un pan de supermercado, ¿no? Sí, la calidad de nutrientes varía muchísimo y es lo que ayuda. Y no solo ver por ahí en una comida específica, decir, bueno, el desayuno, como les digo, hay gente que no desayuna, que le cae mal o demás. Lo importante es la calidad a lo largo del día, no en Me una quedé sola comida. Con una muy cortita que hablabas de recién los lácteos, por ejemplo. Si yo voy al lácteo y le pongo al café, lo que decía Coco, le agrego la mitad de leche. ¿Tengo Sí. lácteo o tiene que ser lácteo más compuesto como, por ejemplo, un queso? No, por ahí si consumo el lácteo en forma de leche está perfecto. Ah, o sea, listo, ok. es una fuente de proteína y demás y nutricionalmente no hay ni problema. Bien, entonces, final, el café en ayunas, cuando no hemos ingerido todavía ningún alimento después del amanecer, a algunas personas les puede ser bien y a Totalmente. otras les puede caer muy mal. Depende de la persona, depende de la tolerancia, el contexto y todo. Buenísimo. Agustina, gracias. Bueno, gracias a ustedes por Salud. invitarme. Saludos.